Bien, dejamos a los celtíberos y nos vamos a trasladar a la antigua Roma. La antigua Roma, que ocupa la península ibérica, primero con la oposición de los pueblos indígenas, posteriormente haciendo de Hispania una de las provincias principales del imperio. Ya sabéis aquello de que el pez grande se come al chico, y eso es lo que ocurre con celtas, íberos y demás pueblos habitantes de la península. La meseta formará parte de la provincia tarraconense, que va desde el puerto de Tarraco y todo el Mediterráneo hasta Lugo, o hasta la provincia de Lugo, actual Lugo, todo el norte y toda la meseta, desde Tarraco, César Augusta, Clunia, Astúrica, Lugo y el mar Atlántico, el océano Atlántico. Siempre decimos que España tiene mucho de latina. Evidentemente, la invasión romana o la ocupación romana dio pie a un fenómeno conocido como romanización, que de alguna forma forma parte de nuestro ADN histórico, de nuestra personalidad y, sin duda alguna, de nuestra cultura, de nuestra lengua, de nuestra arquitectura, de nuestra pintura, de nuestra literatura, incluso de nuestra forma de vida. En el Museo de Burgos tenemos importantes ejemplos de ese paso de Roma por la meseta, centrados fundamentalmente en las excavaciones de Clunia. Clunia fue una importante ciudad militar o castrense, estratégicamente situada, camino del Mediterráneo hacia Galicia, que con el tiempo fue creciendo, se convirtió incluso en protagonista de las distintas guerras o ciudad importante de las distintas guerras entre César y Pompeyo y entre distintos militares romanos, y se convierte, como os digo, en una de las principales ciudades de la Tarraconense. Nos queda testimonio de sus calles, de su foro, de sus tabernae, de su teatro fundamentalmente, de sus prostíbulos, de su ceca, de todo aquello que componía la vida de una ciudad romana. Con el tiempo, posiblemente, llegue a hacerse un centro de interpretación surtido de todos los hallazgos que se van encontrando en Clunia. De hecho, creo que hay algo parecido, pero sí que es cierto que hay que confiar en que Clunia se convierta en una de las zonas turísticas de arqueología o una zona de turismo arqueológico interesante, no solo por los hallazgos, sino por su enclave. Os decía que entre los restos de los edificios públicos y entre los restos de distintas edificaciones aparece un sinfín de muestras de la vida de la ciudad de Clunia, que se conservan en el Museo de Burgos. Hay un amplio espacio dedicado a esos hallazgos. Yo simplemente os he recogido unas pocas muestras. Evidentemente, al lado de escultura y al lado de los mosaicos que vamos a ver, se han encontrado elementos de cerámica, monedas, artilugios, distintos artilugios domésticos, bueno, pues todo lo que compone, como os digo, la vida cotidiana de una ciudad romana. En primer lugar os presento a Isis y me diréis, ¿Isis era una diosa egipcia? Sí, era una diosa egipcia, pero una de las características que tiene la romanización es la asimilación de los dioses que van conociendo a lo largo de su expansión por el mundo. No todos, pero aceptan los más importantes dentro de su altar principal, y de hecho Isis se convierte en una de las últimas diosas en desaparecer del culto romano, del culto politeísta romano. Esta escultura, que se encuentra en el museo, data del siglo II, es una de las, como os decía, de las divinidades más tardías en desaparecer del panteón romano.
y se cree que es Cleopatra quien contribuye a la expansión del culto de Isis en Roma. Sabéis que Cleopatra fue faraón de Egipto en tiempos de Marco Antonio y Julio César, que es protagonista de un trío amoroso espectacular que tuvo graves consecuencias políticas y militares para la reina de Egipto y para Marco Antonio, ¿no? Bueno, a España llegó de la mano de los mercaderes del Mediterráneo, que consideró que Isis era su protectora en las complicadas travesías de aquel momento. Su culto fue también favorecido por Calígula, por Claudio y por Nerón, permitiendo o perviviendo en los santuarios de la cuenca mediterránea. Es decir, es una divinidad que se traslada sobre todo a la cuenca mediterránea. Se la reconoce como diosa de la maternidad y se la reconoce por la túnica que lleva atada en forma de nudo como un pareo. Si os dais cuenta, se le llama el nudo isíaco, deja caer los pliegues de la túnica, se ata por la parte delantera del pecho y su culto se prohíbe en el año 535 durante el gobierno de Justiniano. Se consideró que las primeras iconografías cristianas representando a la Virgen María con el niño se inspiraron en las representaciones de Isis con Horus niño. Fijaros que muchas veces cuando hemos visto incluso en clase, sobre todo cuando hemos hablado de prerrománico, de románico, incluso de arte bizantino, cuando vemos a la Virgen como trono del niño, como trono de Jesús, la equiparación estética con la representación de Isis, la madre tierra, la representación de la maternidad, con Horus, uno de los dioses principales del panteón egipcio, pues bueno, blanco y en botella. Pensemos que los judíos viven mucho tiempo en Egipto y que el cristianismo deriva del judaísmo. Otra de las imágenes romanas muy importantes en el Museo de Burgos es el busto de Julia Augusta. Julia Augusta era hija del emperador Tito. Está esculpida en mármol blanco y lo más curioso de todo es el peinado que lleva. Un peinado a base de tirabuzones, con una especie de moño y diadema, con un rizo muy, muy enroscado, y parece que a partir de esa escultura o de ese busto, la representación de las mujeres patricias aparece en su mayor parte con este tipo de peinado. Con lo cual podemos decir que Julia Augusta marcó tendencia. Se convirtió en modelo a seguir por las mujeres de cierto prestigio social y prestigio económico. Dentro de la representación general de lo que aporta Clunia, hay que considerar sobre todo y muy importantes las estelas funerarias. Yo os destaco estas tres, aunque hay algunas más. En ellas aparecen símbolos como el lancero íbero montando a caballo, así como representaciones de distintos dioses a los que se encomienda el alma del difunto. Destaca un gran cipo funerario dedicado a Valerio Marciano, decorado con un delfín con tridente, con lo cual deducimos que el dios al que se encomienda a Valerio es Neptuno, y decorado con distintos motivos florales. Es ya de una época tardorromana donde la decoración es más, vamos a decir, barroca, para que me entendáis, con muchos más elementos decorativos. Y en este cipo aparece un texto que dice así: a los dioses manes, Marco Valerio paterno Batrico y Valeria títula a su hijo muy respetuoso Lucio Valerio Marciano, de la tribu Galeria, muerto a los 29 años. Los Galerio eran un clan muy extendido por la provincia tarraconensis, si bien podría considerarse que el apellido Batrico tenía orígenes cluniacienses, ya que solo se encuentra en la zona de Clunia y de alguna forma parece indicar que es un apellido no romano, sino de origen indígena, y que es asimilado por el proceso, como os decía, de romanización.
Esta estela funeraria data aproximadamente del siglo II después de Cristo y marca la época de máximo esplendor de Clunia. En el museo también hay restos de otras excavaciones, como por ejemplo la excavación de Briviesca, la de los Balbases o Tardajos, y también hay restos de la villa de Sasamón. Sasamón fue uno de los lugares más populares del Burgos romano, porque me entendáis, ya que desde ese enclave, desde el castro o el campamento de Sasamón, Augusto instala a sus ejércitos y espera el momento propicio para atacar a los cántabros. Las guerras cántabras se van a dirigir desde las tierras burgalesas de Sasamón. En Poza de la Sal también encontramos restos muy interesantes. Se habla de que incluso las explotaciones salinas o las minas salinas proceden o datan de esa época. Y no podemos dejar de mencionar Baños de Valdealados, que aporta al museo un magnífico brasero de bronce, una pieza bastante extraña porque, como sabéis, los romanos tenían sistemas de calefacción bajo suelo a modo de gloria, ¿no? Por tanto, es una pieza muy singular y poco frecuente en el mobiliario romano. Sí que se utilizaba en determinadas estancias, pero choca encontrar uno en tan buen estado, además, como se encuentra el brasero de Baños. Está realizado en bronce, con piezas fundidas independientemente, o sea, entre ellas, y luego unidas al cuerpo central por soldadura, y data también de la época tardorromana. La época tardorromana es la época del esplendor de las villae. Las villae son otras de las manifestaciones arquitectónicas, económicas y sociales más importantes que se encuentran en la meseta y en la provincia de Burgos. En el siglo III supuso un periodo relativamente tranquilo en la península, mientras que en Roma, sin embargo, había continuos, como os diría yo, enfrentamientos, una situación bastante inestable. Entonces, gran parte del patriciado, viendo que la plebs empieza a subírseles a las barbas, de que hay mucha disputa política, de que, bueno, hay una situación un tanto rara, deciden marchar a provincias, ¿vale? De ahí viene la palabra, marchar a provincias. Y muchos de ellos se trasladan a la península, ya no solamente por la cercanía, sino también por la semejanza climática y la semejanza, vamos a decir, la forma de vida que había en la península. Y empiezan a crecer grandes instalaciones, para que me entendáis, conocidas como villae. Las villae no era una ciudad de veraneo. La villae era un sistema económico y social que con el tiempo dará pie al feudalismo medieval. Estos patricios se trasladan a unas villas con las mismas comodidades que tenían en Roma, que a su vez aglutinan en torno al edificio central todo un conjunto de instalaciones con una finalidad económica. Son explotaciones agropecuarias, donde viven el campesinado y el servicio de la domus, el servicio doméstico. Estos trabajadores del campo no solamente viven en la explotación, sino que también se comprometen con el Señor, en caso de necesidad, a defender esas tierras y, por supuesto, al patricio que les contrata. Con lo cual, de alguna forma, se convierten en siervos de la tierra o trabajadores de la tierra y miembros de un pequeño ejército particular. ¿A qué os suena? A feudalismo de la Edad Media. Entonces, las villas, como os digo, no eran construcciones de veraneo, como podría ser un gran chaletazo, sino que eran un sistema de explotación agrícola. Se cultivaba fundamentalmente cereal, se cuidaban rebaños, se elaboraban productos hortofrutícolas y producían una importantísima actividad económica.
Como os decía antes, las villas tenían las mismas características que las grandes casas o palacetes que dejaban en Roma, con lo cual tenían sus salas magníficas, su patio con acequia y con todo tipo de flores, plantas y sistema de regadío, tenían su sala de estar, ya lo diré, ¿cómo se llamaba? Su refectorio, donde comían, el sistema de calefacción, el sistema de refrigeración, bueno, las dos plantas en las que se dividía la casa, y nos quedan restos importantísimos a lo largo y ancho de toda la meseta. En la provincia de Burgos, pues destacaríamos San Martín de la Losa, Cardeña Jimeno y Baños de Valdearados. La villa de Cardeña Jimeno tiene un importante patrimonio, ya lo diré, ¿cómo se llama esto?, de mosaicos en el Museo de Burgos. Está expuesto en una de las paredes del patio central, del patio de entrada al museo, y narra la historia de la caza del jabalí de Calidón por parte de Atalanta y Meleagro. Un clásico de la mitología griega adaptada a la mitología romana con distintas versiones y infinidad de veces reproducido. Como os digo, está expuesto en el patio de la Casa Miranda, decorada con escenas de caza y medallones. El tema central lo ocupa el mismo título del mosaico, la caza de Atalanta y Meleagro del jabalí de Calidón. La historia de la cacería del jabalí de Calidón es una historia de carácter mitológico que aparece ya en las Metamorfosis de Ovidio y también en las historias de Homero, y que narra la historia de una cacería de un jabalí enviado por Artemisa para arrasar las tierras de Calidón en venganza por el olvido del rey de Calidón o del rey Eneo en las celebraciones a los dioses, en no haberse acordado de Artemisa y haberle hecho la ofrenda pertinente. Los mosaicos es una de las manifestaciones más ricas del patrimonio doméstico. Estaban hechos fundamentalmente en teselas de distintos colores y distintos tamaños. Cuanto más pequeña era la tesela, más caro es el mosaico y por tanto manifiesta mayor poder económico del propietario de esa finca o de esa villa, y en este caso son teselitas pequeñas hechas en mármol en tonos ocres, marrones, rojizos, negros y blancos, que dan forma a un conjunto de representaciones de caza, de la historia de Meleandro y Atalanta, y también aparecen los medallones decorativos y motivos florales en la guirnalda, dijéramos, o en el reborde de ese mosaico, con retratos de distintos personajes relacionados con esta historia mitológica. Historia heredada de Grecia, por supuesto, tamizada por la mitología romana y que ha ido pasando a través de los siglos hasta nuestros días. La historia se basa en una cacería de un jabalí que había sido enviado por Artemisa, diosa del panteón griego, que en un momento determinado se ofende muchísimo y se enfada muchísimo con el rey Eneo. El enfado viene dado porque en las celebraciones y conmemoraciones a los distintos dioses, Eneo se había olvidado de su persona y no celebra el sacrificio y la festividad dedicada a ella. Con lo cual, muy ofendida y muy enfadada, manda un jabalí tremendamente voraz para que atemorice a la población y devaste todos los campos de cultivo. Evidentemente, el rey Eneo tiene que organizar algo para quitarse de en medio a este enemigo y organiza una cacería en la que va a participar su hijo Meleagro con los principales del reino. Principales entre los que se encontraban varios argonautas y parientes cercanos, hermanos de su madre. En un momento determinado, Meleagro conoce a Atalanta.
Atalanta, una mujer bellísima, cazadora, según cuenta el mito, había sido amamantada por la propia Artemisa y educada en el arte de la caza, y se enamora de ella, a pesar de estar casado. Tanto es así que le ofrece participar en la cacería. Ella acepta ante el enfado y el disgusto tremendo de la mayoría de los hombres que componen esa batida, y en un momento determinado, cuando divisan al jabalí, va a ser la primera en herirle. Si bien va a ser Meleandro quien acabe con la vida del jabalí. Contento y eufórico por esa victoria sobre el bicho, sobre el animal, le ofrece el trofeo a Atalanta. El trofeo era la piel de ese jabalí. Y esos trofeos solamente se podían otorgar a hombres. No olvidéis que la cultura griega es una cultura tremendamente machista. Eso provoca que los argonautas y los acompañantes de Meleagro se indignen de tal manera, arrebaten la piel de las manos de Atalanta, infringiéndole una gravísima ofensa. Meleagro considera que aquello es indigno, se enfrenta a sus tíos, que encabezan la oposición a la participación de Atalanta, y los asesina. Los asesina y entrega la piel de nuevo a su amada. Enterada su madre, Altea, entra en un disgusto tremendo y dará pie a la que se cree es una de las maldiciones que recae sobre Meleagro. Cuando nace Meleagro, recae sobre él una maldición por la cual su vida acabará cuando se queme totalmente un tizón determinado. Su madre, Altea, consigue coger ese tizón, apagarlo y esconderlo en un cofre, para evitar, evidentemente, que se consuma todo él. Cuando se entera de la muerte de sus hermanos en las circunstancias en que han muerto, lo que hace es lanzar ese tizón a las llamas, y justo en el momento en que el tizón se consume, su hijo Meleagro cae fulminado, muerto en el suelo. Evidentemente, en la mitología también presenta la figura de Atalanta como el instrumento que ha utilizado Artemisa para llegar a la venganza final, que es la muerte de Meleagro. Otras versiones cuentan que realmente el amor que siente por Atalanta por Meleagro le ayuda a ganar esa cacería, etc. Todo lo que queráis más o menos imaginaros. Pero sí que es cierto que es un mito muy recurrente en el arte universal, tanto en frisos como en mosaicos, como incluso en el barroco, magníficas pinturas como la que tenéis aquí representada. Este mosaico tiene ciertas similitudes con el mosaico de la Olmeda, los mosaicos de la Olmeda, que también es una escena de caza, y de alguna forma manifiesta el poder y la riqueza de todos aquellos romanos que a finales del imperio, en el imperio tardo-romano, alrededor del siglo III, alrededor del siglo IV, como ya decíamos, casi a puertas de la llegada de los visigodos a la península. Bueno, pues ya nos hemos dado una vueltita por la zona arqueológica del Museo Provincial de Burgos. Estaba prevista haberla hecho alguna tarde, pero se nos ha quedado en el tintero como tantas y tantas otras cosas. De todos modos, la intención era un poco conocer esa parte quizá menos popular del museo. Hay que reconocer que la arqueología, si no gusta, es un tanto farragosa, pero sí que hay que tener en cuenta que a través de la arqueología y a través de todos estos descubrimientos y yacimientos, poco a poco se va descubriendo cómo era la vida y la historia de aquellas gentes que habitaron los espacios que hoy habitamos nosotros. Sin duda alguna, la meseta es privilegiada por el mestizaje que en sus territorios hubo a lo largo de muchísimos siglos. Celtíberos, romanos, visigodos, musulmanes, cristianos, claro, evidentemente cristianos, dan pie
a un ADN histórico interesantísimo, importantísimo. El Mediterráneo como vínculo de unión de esos pueblos, fundamentalmente. No olvidemos nunca, somos pueblos latinos, somos pueblos que la herencia romana es importantísima, desde la lengua hasta el derecho, pasando por el aspecto religioso que tan importante y tan numeroso patrimonio artístico y cultural ha dejado a estas tierras. No os olvidéis de visitar los museos este verano, aparte que se está fresquito. Siempre están ahí, siempre están con las puertas abiertas, dispuestos a enseñar algo grande, algo interesante. Este verano va a ser un verano raro, no sabemos si vamos a poder ir a la montaña, si no vamos a poder ir a la playa, no sabemos el qué. Yo os recomiendo que visitéis los museos en su día a día. Son muy interesantes las grandes exposiciones, estas exposiciones que hacen que va todo el mundo y que vas a ver lo mismo que estás viendo normalmente o que hay expuesto normalmente. Entonces un poquito vamos a conocer todo aquello que hizo grande esta tierra, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho y que la repito muchas veces, que dice más o menos así, no sé si al pie de la letra, pero más o menos dice así: somos lo que fuimos. No se nos olvide nunca. Consejito de mami, cuidaros mucho más que hasta ahora. Salimos a la calle, salimos relativamente confiados, hace buen tiempo, poquito a poquito retomamos la vida normal, pero por favor, protegeros muchísimo. El bicho no descansa.